Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirme estar con ustedes nuevamente, teniendo la oportunidad de darles un nuevo mensaje de parte de Dios y además estar en este tiempo lleno de gozo porque la palabra de Dios no se detiene, no se ha detenido ni se detendrá. Seguimos enseñando la palabra y siempre que haya un corazón como el de ustedes que esté dispuesto a recibir a nuestro Dios con su voz, allí el Padre va a estar enseñando y va a estar dando la sabiduría y la revelación a su pueblo. Así que yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, por el corazón que tienen y que han dispuesto para escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Así que el Padre va a estar hablándonos con toda sabiduría, con todo amor, porque es su voluntad que usted conozca hoy su mensaje. Y bueno, para que demos inicio a este mensaje, le invito a que tome su Biblia y nos dispongamos a orar. Vamos a orar tomando la palabra de Dios, la escritura que tenemos en nuestras manos. Allá donde usted se encuentra, podemos tomar este libro precioso llamado la Biblia, en donde Dios nos habla de sí mismo para que nosotros le conozcamos. Le invito a que oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque tu voluntad es que tu palabra se siga predicando y se siga enseñando. Te agradezco, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño que hoy está escuchando este mensaje. Estas personas que son tu pueblo y que están siendo formadas para llegar a ser tus hijos y que lleguen a tener tu imagen y tu semejanza, yo te pido por ellos para que tu palabra entre a su corazón y entre a su mente y la hagan ellos una experiencia de vida que los haga crecer espiritualmente hasta el punto y la altura espiritual que tú has determinado para cada uno de ellos. Guarda sus vidas, en el nombre de Jesús te lo pido, y haz que cada uno de ellos sea un testimonio viviente de tu obra en la vida de cada uno de ellos. Establecemos tu paz en la vida y en la casa, en el lugar en donde están todos aquellos que en este momento han dispuesto este tiempo para escuchar tu voz, y en el nombre de Jesús te pido que sea tu preciosa paz la que esté con todo tu pueblo que está enfrente de este monitor, dispuesto a entenderte y conocerte, sobre todo a llegar a entenderte y a conocerte, Señor, porque es algo grande el lograr estas dos cosas, y eso es lo que tú deseas de todos nosotros. Así te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el tema de hoy está relacionado con llegar a conocer a Dios y también a Jesucristo. Nosotros necesitamos conocer a ambos. Y la palabra conocer está relacionada con llegar a tener los ojos abiertos. Necesitamos que el pueblo de Dios, y este pueblo de Dios somos nosotros, ustedes y yo, tengamos los ojos abiertos para conocer a Dios y a Jesucristo. Porque el conocimiento de ellos, previo al conocimiento tenemos el entendimiento. Esto es algo que ya por mucho tiempo hemos
tenido varias enseñanzas en donde la misma Escritura nos muestra que el entendimiento es previo al conocimiento. Así que cuando yo hoy hablo de conocimiento, usted ya va a entender, o usted ya entiende y ya sabe que previo al conocimiento está el entendimiento. Pero la Escritura nos habla del conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo, con el fin de que podamos llegar a la vida eterna. De hecho, la Escritura nos dice que el conocimiento de Dios y de Jesucristo es la vida eterna. Y por eso hoy vamos a hablar, vamos a entender lo que es la vida eterna y cómo podemos saber si nosotros estamos yendo y estamos viviendo una vida en Dios, en Cristo, que nos está llevando hacia esa vida eterna que es la que Dios prometió a nuestros padres. Y vamos a nuestro primer versículo, nuestra primera cita bíblica, que está en Juan capítulo 17, en el versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Y la Escritura nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este capítulo 17 del libro de Juan nos habla que Jesús está orando al Padre por sus discípulos, de tal manera que son los discípulos aquellos que han sido llamados y escogidos para ir a la vida eterna por medio del conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo. Son los discípulos, por eso es importante que el pueblo de Dios entienda la gran relevancia que tiene el discipulado. El que no solamente estemos yendo a un templo o nos estemos congregando en algún lugar, sino que nosotros entendamos que necesitamos ser discípulos, necesitamos estar discipulados. Esto quiere decir que necesitamos tener un maestro aquí en la tierra. No llevar un curso de discipulado de 3 meses, 6 meses y llevar ciertos temas de un libro. El discipulado no son cursos. El discipulado es toda una vida cercana y de enseñanza a un maestro de la palabra. La iglesia de Dios necesita levantar maestros. No hay muchos maestros en la iglesia de Jesucristo. Pastores hay muchos pastores. Maestros muy pocos. ¿Por qué hay muy pocos maestros? Porque no se está fomentando el discipulado. Y si no se está fomentando el discipulado, que es lo que la Escritura nos enseña, ¿quiénes van a llegar a la vida eterna? ¿Quiénes van a llegar al conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo está fundamentada en el discipulado. Y son los discípulos los que en el capítulo 17, versículo 3 del libro de Juan, nos dice que son aquellos a los cuales se les da a conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, para que por medio de ese conocimiento lleguen a la vida eterna. Si usted es un discípulo, yo le digo, usted manténgase en el discipulado, quédese cerca de su maestro, no se aleje, no deje su posición de discipulado, porque usted ha sido llamado y escogido por Dios para llegar a la vida eterna. Y antes de eso, para conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Jesucristo y Dios son lo mismo. Ellos dos son uno solo. Y le pido que vayamos al libro de Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 10, para poder ver esto que las Escrituras nos confirman de la siguiente manera. Libro de Juan, capítulo 14, versículos
del 7 al 10. Dice la Escritura: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Verso 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí, a través de estos versículos, podemos ver que en el versículo 7 dijo el Señor Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esto quiere decir que el Padre estaba en Jesús y Jesús estaba en el Padre. Quien ve a Jesús ve al Padre. Quien ve al Padre ve a Jesús. Pero en esta unidad, en esta perfecta unidad que tiene Jesús con el Padre y el Padre con Jesús, es el discípulo el que tiene que llegar a discernir a quién está viendo. Es el discípulo que, por medio de las enseñanzas y por medio de caminar con su maestro y de que el maestro le enseñe la voz de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de la paz, es que el discípulo puede llegar un día a tener abiertos los ojos espirituales y poder ver al Padre. Por eso es que Jesús, en el mismo versículo 7, le dice así: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En ese momento Jesús le estaba abriendo los ojos espirituales a los discípulos. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En un ratito más usted va a ver unos versículos en los cuales va a darse cuenta desde cuándo conocemos al Padre. Pero cuando venimos aquí a la tierra, los ojos los tenemos velados, y a través de Jesús, a través del Maestro, nuestros ojos pueden ser abiertos. Pueden ser abiertos los ojos espirituales, y entonces podamos ver al Padre. Es por medio de las enseñanzas del Maestro. Por eso Jesús estaba diciendo: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Maestro, una de las funciones que tiene es llevar a los discípulos a que se le abran los ojos espirituales. Sin embargo, Felipe, en el versículo 8, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Pero Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? Fíjese el versículo 9, que empieza diciendo: Jesús le dijo. Jesús, que significa salvación o Dios salva, está diciendo, y la palabra dijo en griego es la palabra logos. La palabra logos significa colocar. Y el hecho de colocar nos está hablando de que tenemos que edificar, y para edificar tenemos que colocar ciertas estructuras y tenemos que colocar ciertas piezas en este edificio del crecimiento espiritual, de nuestra vida espiritual, para que nosotros podamos estar creciendo. Y la palabra logos se refiere a que cuando Jesús dice algo, y la Escritura nos lo refiere de esa manera, Jesús dijo, lo que expresa Jesús es algo que le está diciendo el Padre, y Jesucristo lo está
diciendo tal como el Padre se lo está enseñando. Entonces, la primera frase del versículo 9 que dice, Jesús le dijo, recordemos que Jesús es Dios salva o salvación. Y dijo es legos, en griego es la palabra legos que significa colocar. Por lo tanto, la frase que Jesús expresa en el versículo 9 y aún también en el versículo 10 es algo que necesitamos colocar, es una verdad que necesitamos colocar en este crecimiento espiritual, en este edificio espiritual que Dios está construyendo en nosotros para que podamos alcanzar salvación. Lo que Jesús está expresando allá es importante entenderlo porque nos va a llevar a salvación. Nos está diciendo Jesús que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Y quien conoce a uno, conoce al otro. Esto quiere decir que va relacionado con Juan 17:3, en donde el conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él ha enviado, eso es la vida eterna. Esa es la salvación. Salvación y vida eterna es lo mismo. Entonces ahí nos confirma la Escritura que tanto conocer a Jesús y conocer al Padre, ellos están en una perfecta unidad, y eso es algo que tenemos que poner en nuestro corazón y entenderlo en este crecimiento al que Dios nos quiere llevar y que Él está haciendo en cada uno de nosotros, para que lo tengamos muy claro en el camino hacia la salvación, en el camino hacia la vida eterna. Por eso yo le doy gracias a Dios que usted esté allí enfrente de esa pantalla, enfrente de ese monitor, entendiendo todas estas cosas. Usted está escuchando una palabra de Dios en la que Dios le está diciendo, yo quiero que seas salvo. Yo quiero que regreses a una vida de eternidad conmigo. Y para eso tienes que entender esto. Y tienes que vivir por esto. El vivir para llegar a conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. En medio de esta enseñanza es importante que también sepamos, desde luego, cómo puedo saber si yo estoy conociendo al Padre o no, o cómo puedo saber si yo estoy conociendo a Jesús o no, e inclusive cómo puedo saber si ya los conozco. Si ya conozco a los dos o conozco a uno de ellos. Necesitamos entender esto. Y a través de los siguientes versículos bíblicos vamos a saber cómo estamos nosotros en cuanto al conocimiento de Dios y al conocimiento de Jesús. Y yo le pido que usted con toda sinceridad y con toda franqueza haga una evaluación en su interior, y a la luz de la palabra de Dios usted reciba una enseñanza, sea convencido y aún corregido si es necesario en su manera de vivir, para que usted pueda realmente estar viviendo para un mejor conocimiento o un profundo conocimiento de Dios y de Jesús. Ahora, si usted a través de la palabra de Dios se da cuenta que va bien en el conocimiento de Dios, que va bien en el conocimiento de Jesús, usted siga adelante en esa manera de vivir. Pero yo le pido que usted reflexione ante la presencia de Dios, delante de su palabra, y usted con toda sinceridad se dé cuenta si está yendo bien o necesita rectificar ese camino, esa manera de vivir que usted está llevando, en cuanto a que si está conociendo o no a Dios y a Jesucristo. En primer lugar, vamos a responder la pregunta, ¿cómo sé que conozco al Padre? En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 45, la Escritura nos dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dijo Jesús.
Fíjese, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. La frase viene a mí está relacionada con los discípulos. Solamente los discípulos son los que vienen a Jesús. Son aquellos a los cuales Jesús les dice, sígueme. Son aquellos a los cuales Jesús les dice, tomen su cruz y síganme. Entonces, el seguirlo es venir hacia Él. El seguir a Jesús es venir hacia Jesús. ¿Y quiénes son los que vienen a Jesús? Solamente aquellos que han oído al Padre y han aprendido de Él. Pero usted se puede preguntar, ¿cuándo oí al Padre? ¿Cuándo aprendí de Él? Usted y yo oímos al Padre y aprendimos de Él desde la preexistencia, desde que estábamos en el cielo. Allí conocimos al Padre, desde allí lo conocemos. Pero cuando venimos aquí a la tierra, a este mundo de pecado, a este mundo de iniquidades, todas esas vivencias con Dios en el cielo nos fueron robadas y se nos velaron los ojos. Por eso es que llegamos y no sabemos si conocimos al Padre. Y no nos acordamos de haber conocido al Padre. Por eso es que el Padre envía a Jesús y a través de Jesús nos pueden abrir los ojos nuevamente. A través del Maestro se nos pueden abrir los ojos espirituales para que entonces, desde el momento que se vuelvan a abrir los ojos, podemos volver a ver al Padre. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos, y desde ahora le conocéis, les dice. Desde ahora le conocéis. Ese desde ahora le conocéis le estaba diciendo, ahora se les han abierto los ojos. No se nos pueden abrir los ojos espirituales si no somos enseñados para ello. Si no somos enseñados en ese propósito por medio del discipulado. Es por eso que yo quiero decirle en este momento que usted ya oyó al Padre, que usted ya aprendió del Padre y por eso usted es un discípulo. Y usted, si todavía no es un discípulo, está siendo llamado a ser un discípulo. Porque aquel que oyó y aprendió del Padre viene a Jesús. Y los que vienen a Jesús son los discípulos. Se convierten en sus discípulos. Usted ya oyó y aprendió del Padre. Usted estuvo en el cielo con el Padre. Es lo que las Escrituras nos están diciendo. Por eso es que podemos llenarnos de un gran gozo de saber que nosotros hemos oído al Padre y que hemos aprendido de Él. Y aquí en la tierra necesitamos seguir aprendiendo de Él. Ahora, fíjese cómo por conocer al Padre oímos a quien nos habla la palabra de Dios. Y por oír al Padre, no solo oímos a quien nos habla la palabra de Dios, sino que hacemos lo bueno, es decir, la voluntad de Dios. Yo se lo voy a mostrar con 2 versículos bíblicos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 6 al 8. Dice el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, por conocer al Padre, oímos a quien nos habla la palabra. Lo dice en estos versículos la Escritura. Dice, nosotros somos de Dios. Versículo 6. El que conoce a Dios nos oye. El que oye a aquel que le está compartiendo la palabra de Dios es porque conoce a Dios. Nada más que no nos acordamos.
Cuando alguien nos compartió por primera vez la palabra de Dios, y yo le invito a que usted haga ese recuerdo, cuando usted se empezó a interesar y empezó a prestar ese oído a lo que alguna persona le estaba hablando acerca de las Escrituras, el hecho de que usted haya prestado atención y haya sentido algo bonito, algo en su interior que le traía paz, o que inclusive le pudo haber llevado a las lágrimas, pero por medio de lo que la palabra de Dios le estaba siendo comunicada a través de alguna persona, eso es prueba de que usted conoce a Dios. En aquel momento usted no podía relacionar esto. No, quizás usted pensaba, ¿por qué me sucede? Quizás usted pensaba, ¿por qué siento algo extraño? ¿Por qué siento algo que nunca había sentido? ¿Por qué lloro? ¿Por qué siento paz? Porque su espíritu estaba reconociendo lo que alguna vez había oído en el cielo, en la voz de otra persona, pero era la palabra de Dios que usted ya había escuchado allí arriba, porque usted había conocido a Dios arriba en el cielo, con el Padre. Quien conoce al Padre oye a aquel que le comunica la palabra. Así lo dice la Escritura. El que conoce a Dios nos oye. Si usted actualmente continúa dispuesto o dispuesta a seguir oyendo la palabra de Dios y le fascina la palabra de Dios, y usted se goza y se maravilla con la palabra de Dios, y yo creo que sí, porque usted está hoy atendiendo a este llamado de Dios y aprendiendo de Él a través de este mensaje, yo le digo, usted conoce a Dios, porque el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es otra característica de los que conocen a Dios. Aman. Y el amor, o el andar en amor, usted y yo ya hemos aprendido que es andar en los mandamientos. Entonces, todo aquel que ama, es decir, todo aquel que anda en los mandamientos, es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted está andando en los mandamientos, usted conoce a Dios. Usted está conociendo a Dios. Y dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, el que no anda en los mandamientos no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que no nos engañemos, mis hermanos, que si estamos en la iglesia y no estamos obedeciendo, no estamos conociendo a Dios. Por lo tanto, no estamos yendo hacia la vida eterna. Porque en la vida eterna, o la vida eterna, una de las partes o uno de los requisitos de lo que es la vida eterna es conocer al Dios verdadero. Entonces, si usted está oyendo y si usted está amando, o lo que es lo mismo, está andando en los mandamientos, eso es una muestra de que usted conoce a Dios. Pero si usted no oye y tampoco ama, o no está andando en los mandamientos, usted no está conociendo a Dios. Es necesario que usted obedezca a la palabra. Es necesario que usted esté dispuesto a oír la palabra de Dios y amar, andar en los mandamientos, para que usted esté conociendo a Dios y usted vaya por el camino que lo va a llevar a la vida eterna. En el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, vamos a ver otra característica de aquellos que conocen a Dios. Vamos a ver otra conducta de aquellos que conocen a Dios. Dice la Escritura, amado, no imites lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios, por lo tanto no conoce a Dios. Tiene los ojos velados, tiene los ojos cerrados, los ojos espirituales. Nadie que esté haciendo lo malo puede tener los ojos abiertos. Nadie que esté haciendo lo malo puede ver a Dios. Pero si el que hace lo malo no ha visto a Dios, entonces el que hace lo bueno sí ha visto a Dios. Sí ha visto a Dios. Así que yo le digo, haga lo bueno. Y lo bueno es hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere usted empezar a hacer la voluntad de Dios? Conviértase en un discípulo. Porque la voluntad de Dios es que todos sigamos a su Hijo Jesús. Seamos discípulos de Jesús. Por eso significa hacer lo bueno, el que seamos discípulos. El discípulo es enseñado a hacer lo bueno. Todo lo bueno viene de Dios. La voluntad de Dios es que sigamos a Jesús. El que hace lo bueno ha visto a Dios. Esa es una de las cosas que nos muestra que estamos empezando a hacer lo bueno, el convertirnos en discípulos. Así que aquí ya hemos visto algunas características de cómo saber si estoy conociendo a Dios o no. En primer lugar, si oigo a aquel que me habla la palabra. En segundo lugar, si amo, es decir, si ando en los mandamientos. Y en tercer lugar, si estoy haciendo lo bueno, empezando por ser un discípulo. Si yo tengo estas tres características, o usted tiene estas tres características, usted ha conocido a Dios. Usted está conociendo a Dios. Pero si no, yo le digo, escuche estas palabras y hágalas. Oiga a quien le habla la palabra. Ya no se esconda. Ya no busque excusas para no reunirse ahora virtualmente por los medios electrónicos o por las redes sociales. Ya no se esconda para que no esté escuchando la palabra, porque eso muestra que usted no ha conocido a Dios. Y también ande en los mandamientos. Ya no se resista a desobedecer. Usted esté dispuesto y dispuesta para obedecer a Dios. Eso es amar. El amar es andar en los mandamientos. Eso muestra que usted ha conocido a Dios. Y también haga lo bueno. Si usted hace lo bueno, es muestra de que ha visto a Dios. Es decir, entre estas tres cosas se está provocando que se abran los ojos espirituales del pueblo. Estas tres cosas nos van a ayudar a que se vayan abriendo sus ojos espirituales para poder conocer a Dios. No podemos conocer a alguien si no tenemos los ojos abiertos. El conocimiento tiene una relación directa con la apertura de ojos espirituales. Bien, ahora, ¿cómo sé que conozco a Jesucristo? Porque la Escritura me dice que la vida eterna es conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. También tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, los versículos que nos indican cómo saber si conozco a Jesucristo. Vamos al libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. 1 de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Bien, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Estos versículos están haciendo referencia a Jesucristo el justo. En estos versículos se hace referencia a Jesucristo, porque en el versículo 1 de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y viene el versículo 3 que acabamos de leer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Si guardamos sus mandamientos, la característica o el requisito para que nosotros sepamos si conocemos a Jesucristo es que si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si usted está guardando los mandamientos de Jesucristo, eso muestra de que usted le conoce. Fíjese cómo, tanto para conocer a Dios como para conocer a Jesús, necesitamos andar en los mandamientos de ellos. Hay mandamientos del Padre y hay mandamientos del Hijo. Y usted y yo tenemos que conocerlos. Y usted y yo tenemos que cumplirlos. Usted y yo tenemos que obedecer. El conocimiento tanto de Dios como de Jesús está relacionado con el cumplimiento de sus mandamientos. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. El versículo 4 nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, es decir, en Jesucristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por conocer a Jesucristo y guardar sus mandamientos, permanecemos en Él y entonces podemos andar como Él anduvo. Fíjese que ese es el propósito, andar como Jesucristo anduvo. ¿Y cómo Jesucristo anduvo? ¿Cómo anduvo Jesucristo? En los mandamientos. Muchos se confunden, muchos malinterpretan el tener que andar como Jesucristo en el hecho de lo externo, en el hecho de que casi quieren que los cristianos anden con una túnica y con sandalias. Eso está mostrando un poco entendimiento de la palabra de mucha gente, de muchas personas. La Biblia no se refiere a que andemos como Él anduvo en lo externo, sino que andemos como Él anduvo en lo interno, en lo espiritual, en los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios. Así tenemos que andar, hermanos, amigos, que en este momento me están escuchando y están escuchando ese mensaje. El propósito que Dios tiene para con nosotros de llevarnos a la vida eterna está relacionado con que guardemos los mandamientos, tanto del Padre como del Hijo. Y eso es muestra de que los estamos conociendo a ambos. Y el conocer a ambos es la vida eterna. Fíjese cómo hace un momento vimos un versículo que el Señor Jesucristo decía en el libro de Juan capítulo 14, versículo 10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora
en mí, tome en cuenta esta frase, sino que el Padre que mora en mí, decía Jesús, Él hace las obras. Jesús estaba diciendo, el Padre mora en mí, vive en mí, está en mí. Y esa palabra mora quiere decir que hay una intimidad con el Padre y por eso son uno. Pero fíjese por qué el Padre moraba en Jesucristo. Porque Jesucristo andaba en los mandamientos. Porque Jesucristo le obedecía. Ahora, usted y yo tenemos que darnos cuenta si el Padre está morando o no en nosotros. Y si Jesucristo está morando o no en nosotros. Se puede conjuntar a los dos morando en nosotros. El Padre y el Hijo morando en usted. Fíjese por favor en el libro de Juan. Vaya por favor al libro de Juan. En el capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, está hablando Jesús, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vea ahora el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos los dos, el Padre y el Hijo, el Padre y Jesucristo, Dios y Jesucristo, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo mismo decía Jesús, el Padre que mora en mí. Ahora, la Escritura nos está enseñando en Juan 14, 21 y 23, que así como el Padre moró en Jesús, así ahora el Padre y Jesús pueden morar en usted y en mí. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Si tenemos y guardamos sus mandamientos. El morar de Dios en nosotros, el morar de Jesucristo en nosotros, está relacionado con cumplir los mandamientos. Con tener los mandamientos y guardarlos, cumplirlos, hacer la voluntad de Dios. Claro que el Padre y el Hijo quieren venir a morar con usted. Pero si usted está viviendo o está llevando una vida de pecado, usted le está diciendo a ellos, no quiero que vengan a morar conmigo. Estoy bien así. Y yo le digo, no está usted bien así. No está usted bien. Porque usted no se está yendo a la vida eterna. Cuando el Padre y el Hijo moren en usted, es porque usted ya conoce al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Y el conocimiento de los dos es la vida eterna. Si por el pecado usted no los está conociendo, usted no está yendo a la vida eterna. Por lo tanto, usted no está bien. Usted está yendo a un lugar de muerte. Eso es lo que provoca y produce el pecado. Aquí en la tierra, sin necesidad de que usted se muera, sin necesidad de, como dicen muchos, que cuando se mueran se van a ir al cielo y van a conocer a Dios, sin necesidad de que usted muera físicamente, aquí en la tierra usted puede conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y además, estar ellos morando en usted. La iglesia de Dios necesita entender esto. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, necesita vivir por esto.
tener a los dos morando en nosotros. Y esto se logra teniendo y guardando sus mandamientos. Jesús lo prometió. Jesús prometió, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Allí habrá una completa intimidad entre Dios, Jesucristo y usted o yo. Y entonces los tres nos conoceremos. Yo conociéndolos a ellos, ellos conociéndome a mí. Usted conociéndolos a ellos y ellos conociéndole a usted. Y le digo a los padres, padres de familia, madres de familia, enséñenle a sus hijos la palabra de Dios. ¿Qué no les gustaría que sus hijos también conozcan al Padre y al Hijo? ¿Qué no les gustaría que el Padre y el Hijo conozcan a sus hijos? ¿Qué no quieren ustedes que sus hijos vayan a la vida eterna? Padres, aprovechemos este tiempo en casa. Aprovechemos todas estas horas que estamos en casa para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, para enseñarle a nuestras familias la palabra de Dios. No estemos pensando en los desastres que están ocurriendo en el mundo por causa de la enfermedad que ya conocemos. No estemos atemorizados por eso. Aprovechemos este tiempo de que en casa se escuche la palabra de Dios, de que nuestros hijos obedezcan a Dios, de que nuestros hijos tengan los mandamientos y los guarden y los practiquen, pero que le vean a usted y a mí hacer lo mismo. Porque si usted conoce al Padre y conoce al Hijo y tiene los mandamientos de ellos y los obedece, usted va a conocer a Dios y a Jesucristo, y ellos van a hacer morada con usted, y usted va a ser conocido también por ellos, y eso es lo que usted le va a enseñar a sus hijos. Por eso yo le digo, aprovechemos este tiempo en casa, no nos desesperemos, necesitamos que este tiempo sea de provecho para la gloria de Dios. Y el provecho sea entonces de que nuestra familia esté conociendo más de la palabra de Dios, esté conociendo más a Dios y a Jesucristo. Yo le invito a que usted haga esto. Sigamos con nuestro mensaje. Entonces ya vimos cómo las Escrituras nos enseñan cómo podemos nosotros saber si conocemos a Dios y conocemos a Jesús. Pero el conocimiento de ambos nos lleva a la vida eterna. Ya nos lo ha dicho la Escritura. Sin embargo, en el conocimiento de ellos podemos ir alcanzando niveles espirituales, un crecimiento espiritual, que la Escritura también nos lo relata. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice la Escritura: os escribo a vosotros, padres, hablando de los padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Mire, al inicio del versículo dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. El que es desde el principio es Cristo. A Él se refiere. Y el que conoce a Cristo tiene un nivel espiritual de padre. Alcanza una madurez espiritual. El que alcanza una madurez espiritual
es el que tiene el discernimiento entre el bien y el mal. Es aquel que tiene un nivel de perfección. Por eso es que el que llega a conocer a Cristo tiene un nivel espiritual de Padre. Y al final del versículo dice: os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, quien conoce al Padre tiene un nivel espiritual de hijito. Podríamos considerar entonces que quien conoce al Padre tiene un nivel espiritual menor que aquel que conoce a Jesucristo. Y usted se puede preguntar, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que sucede esto? El que conoce a Jesucristo tiene un nivel espiritual de Padre. Nos lo dice la Escritura: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y al final del versículo dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hijitos hace referencia a alguien que está empezando un discipulado, a alguien que ha decidido ser un discípulo y está empezando en el discipulado. Ese es un hijito. ¿Por qué se convierte en discípulo? Porque aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo Jesús. Es por eso que el que nosotros decidamos ser discípulos es porque nuestro espíritu ha reconocido que en algún momento en el cielo, en la preexistencia, conocimos al Padre. Por eso es que nos convertimos en discípulos. Pero el que llega a conocer a Jesucristo, el que llega a conocer a Cristo, y hablar de Cristo es hablar del Espíritu, es aquel que ha muerto a su carne, porque Cristo nos habla de una vida espiritual. Y para llegar a la vida espiritual es lo que nuestro Señor Jesucristo en el proceso hacia la vida eterna lo menciona como la vida, después de haber pasado por el camino y por la verdad. Entonces, quien ha pasado por el camino y por la verdad ha muerto a su carne y llega a la vida. Eso es llegar a Cristo y tener una vida en el Espíritu. Quien llega a la vida, quien llega a Cristo después de haber muerto a su carne, ese es un padre. Ese tiene un nivel espiritual de padre. Ha madurado en la fe, ha madurado en la vida del Espíritu. Por eso es que se alcanzan estos niveles. Dice la Escritura en el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 13 al 14. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Este versículo lo tocamos hace un momento. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El versículo 14 nos lo confirma. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Esto se confirma. Quien conoce a Jesucristo alcanza un nivel de Padre, porque Jesucristo es la vida en el Espíritu, un paso antes de la vida eterna. Por eso es que no podemos llegar a la vida eterna sin antes conocer a Jesucristo. Y tampoco podemos llegar a la vida eterna si no conocemos antes al Padre. Por eso es que el versículo 13 nos dice: os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, las Escrituras nos confirman de una manera magistral, de una manera maravillosa, de gran sabiduría, cómo nosotros podemos llegar a la vida eterna, alcanzando esos niveles espirituales desde que empezamos a ser discípulos.
siendo hijitos. Todavía no somos completamente hijos, hasta que no alcancemos ya el ser como el Hijo de Dios. Pero la palabra hijitos nos habla de que estamos siendo formados a través del discipulado para llegar a ser un hijo de Dios. No crea usted que la palabra hijitos es una expresión de cariño a la palabra hijo. No eso significa. Hijitos habla de algo diminutivo. Eres un hijo en chiquito. Apenas estás teniendo los primeros genes o las primeras semejanzas del hijo. Estás siendo formado para llegar a ser un hijo. Y eso se logra a través de estar en el discipulado, empezando en el discipulado. Pero cuando usted llegue a conocer a Jesucristo, usted ya va a tener un nivel espiritual de padre. Qué hermosa palabra nos ha dado Dios este día. Yo la considero así. Yo espero que en su corazón también esté sintiendo esa belleza y esté sintiendo lo maravilloso que es poder entender las Escrituras y estos procesos y estos procedimientos y estos caminos que Dios quiere que nosotros entendamos para que no nos confundamos y caminemos con certeza hacia la vida eterna. Que seamos un pueblo entendido, que no creamos otras cosas u otros caminos que no nos lleven al verdadero propósito de Él, que es llegar a la vida eterna a través del conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Yo le invito a que ponga esta palabra en su corazón. Yo le invito, como cada vez que le enseño algo que viene de Dios, le invito a que viva por ello, a que determine vivir por ello, a que esta palabra usted la tenga siempre presente. No la archive en su memoria y se olvide de ella. No, ténganla en su corazón, ténganla en su mente, siempre presente, porque es un camino que tiene que ser andado todos los días. Es una palabra que tiene que ser practicada todos los días. El verdadero pueblo de Dios va a buscar conocer al Dios verdadero y a Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Dios verdadero más Jesucristo es igual a vida eterna, a la cual usted tiene que llegar. Dios me ha puesto en este día para recordarle: tiene que llegar a la vida eterna. No es el tiempo que usted va a estar aquí en la tierra, no es el tiempo para que usted se pierda en otras cosas. Es el tiempo para que usted vaya conociendo a Dios y a Jesucristo para poder llegar a la vida eterna. Aproveche este tiempo. Aproveche cada día que está viviendo. Aproveche cada hora, cada minuto, para que usted conozca cada vez más al Dios verdadero y a Jesucristo, y vaya a la vida eterna. Le invito a que oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Ayúdanos a que aprovechemos el presente, buscando conocerte cada día más a ti y a nuestro Señor Jesucristo. He aquí tus llamados y tus escogidos para regresar contigo algún día, eternamente. Te pido que nosotros
todos nosotros dirijamos nuestros pasos hacia el conocimiento de ustedes dos, y que ustedes, a través de que nosotros tengamos y guardemos sus mandamientos, vengan y moren con nosotros. Y así nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos y a muchas personas el cumplimiento de esta promesa, que teniendo y guardando sus mandamientos, ustedes dos nos pueden hacer el honor de vivir en cada uno de nosotros y en cada uno de los que les enseñemos esta palabra. Te pido que así sea, Señor, para poder regresar nuevamente donde un día estuvimos, en el cielo contigo, disfrutando oírte y disfrutando aprendiendo cada palabra que nos enseñabas. En el nombre de Jesús, te pido que se nos abran los ojos del Espíritu para conocerte cada día más y más. Así te lo pido, Señor, que nuestros ojos de todos los que han oído este mensaje se abran para conocerte más y más. En el nombre poderoso de nuestro Rey y Salvador Jesús, te lo pido, Padre. Amén y amén. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Que Dios los bendiga y que cada minuto de su vida sea aprovechado en el conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo. Hasta pronto.